Sean todos bienvenidos a la 10ª entrega de Aula Abierta, este espacio virtual que EGACAL, Escuela de Derecho, brinda a través de sus 3 canales institucionales, en este caso a través de Tribuna Constitucional. Como ya es costumbre, como ya se ha realizado en entregas anteriores, tocamos un determinado tema en la cual abrimos las puertas de nuestra escuela, de nuestra institución, fundamentalmente por 3 cosas. La primera, para que vean cuál es la metodología, cuál es el estilo de enseñanza que tenemos en EGACAL. La segunda, para que ustedes vean la naturaleza de los cursos que dictamos. Y la tercera, como no, la capacitación gratuita, que insisto, la encuentran en nuestra página web, con 3 canales en YouTube y luego el ABC del Derecho, una entrega periódica quincenal. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sumamente importante. No solamente por la actualidad que está tomando, sino porque además ya viene casi desde un cuarto de siglo, desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, se ha ido consolidando, su importancia se ha ido robusteciendo y entonces el interés se ha ido fortaleciendo, que es el tema de los procesos constitucionales. Estos procesos constitucionales que de alguna manera, si se quiere, vienen a ser los hermanos menores comparados con los procesos ordinarios, el más que centenario proceso civil, el casi milenario proceso penal y claro, el proceso laboral, el administrativo, que fueron apareciendo, insisto, en el último cuarto del siglo pasado. Pero el tema de los procesos constitucionales es más reciente. Recordemos cómo en las 2 últimas décadas del siglo XX se armó el debate si es que el nombre era Derecho Procesal Constitucional o era Derecho Constitucional Procesal, porque justamente no se tenía clara la característica que esto va a tener. Entonces, lo que nosotros vamos a señalar, ya hasta el día de hoy, lo que es impuesto es Derecho Procesal Constitucional, inclusive todas las 2 posiciones sobre cuál de los 2 deben ser el nombre, la nomenclatura que deben tener, lo encuentran en el canal, en un programa anterior, siempre en el ámbito de la especialidad procesal. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los procesos constitucionales, parte realmente del desconocimiento que se tiene que ver mucho con el tema de que tiene demasiada influencia de los procesos ordinarios. Y entonces, a partir de allí, en esta sesión de los procesos constitucionales, lo que vamos a darle mayor relevancia, lo que vamos a darle mayor importancia es la diferencia que tiene el proceso constitucional dentro de su característica que le hace a su esencia con los procesos ordinarios. Entonces vamos a comenzar, hemos formado una suerte de decálogo y vamos a comenzar a desglosar una por una esas características del proceso constitucional que lo hacen distinto, que lo hacen diferente al proceso ordinario. La primera de ellas tiene que ver con el origen que tienen los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales nacen del mismo vientre de la Constitución. Son los únicos procesos que son mencionados expresamente por la Constitución y le dan ese carácter de garantías constitucionales. A diferencia, por ejemplo, de los procesos ordinarios. Los procesos ordinarios más bien nacen de una ley procesal. Entonces, desde su origen ya hay una diferencia de estatura, porque si se quiere, además del origen constitucional que van a tener los procesos constitucionales, también podemos decir que tienen un origen hasta convencional. El artículo 25, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que el Estado debe brindar a los ciudadanos un recurso rápido, un recurso sencillo y además efectivo. Y claro, evidentemente no se está refiriendo a los procesos ordinarios, se está refiriendo a una característica muy particular que puedan tener, y es allí donde en una opinión consultiva se le preguntó a la Corte qué cosa quería decir ese recurso rápido, sencillo y efectivo, y la Corte señaló que eran los procesos de habeas corpus y procesos de amparo, o la distinta nomenclatura que estos puedan tener. A diferencia de los procesos ordinarios, insisto, que nacen de una ley procesal, porque lo que protegen van a ser derechos legales, bienes jurídicos, que se dan normalmente en un conflicto intersubjetivo de
intereses o en una lesión justamente a uno de los bienes jurídicos. Distinto de los procesos constitucionales que lo que protegen son los denominados derechos fundamentales. Esa viene a ser entonces la primera gran diferencia, el origen. La segunda, la naturaleza de la tutela jurisdiccional efectiva. Mientras los procesos constitucionales pertenecen a una tutela jurisdiccional efectiva extraordinaria por la urgencia que se requiere, los procesos ordinarios más bien pertenecen a una tutela jurisdiccional efectiva ordinaria, esa que se caracteriza por los plazos amplios, por la necesaria presencia de audiencias y porque como consecuencia de estas dos primeras características, finalmente la sentencia va a ser una sentencia de certeza respecto del juez. Distinto de los procesos constitucionales que, repito, por ese carácter de urgencia, por la supuesta vulneración de derechos que hacen a la esencia de la persona, entonces los plazos son cortísimos. Si no veamos, por ejemplo, el habeas corpus o la no existencia de audiencias, aunque el nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley 31.307, recientemente entrado en vigencia desde el sábado 24 de julio del año 2021, establece una suerte de obligatoriedad de las audiencias para los procesos de la libertad, no son, insisto, a la esencia de estos procesos. No hay una estación probatoria, hay una actuación de pruebas, pero solamente de documentos, insisto, por este carácter urgente. Y como consecuencia de ello, evidentemente, la sentencia es una sentencia de probabilidad. Muchas veces ocurre que cuando se establece una suerte de habeas corpus a favor de una persona para que recupere su libertad, muchas veces la desinformación lleva a que eso es sinónimo de impunidad. No se está refiriendo a su responsabilidad o a su inocencia. Se está refiriendo a que durante el proceso ha habido la vulneración de un derecho fundamental que compromete su libertad personal. Porque lo que buscan estos procesos constitucionales de la libertad es reponer las cosas al estado anterior. Tercera diferencia, los órganos jurisdiccionales que son competentes. Cuando nosotros tenemos a los 7 procesos constitucionales, hay tres maneras de que puedan abordar la jurisdicción competente. La primera son los llamados procesos de jurisdicción de la libertad, el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el cumplimiento. Se inician en el Poder Judicial. Primera y segunda instancia es en el Poder Judicial. Y si hay una sentencia denegatoria, el demandante puede recurrir al Tribunal Constitucional vía el recurso de agravio constitucional. Entonces acá estamos hablando de una competencia jurisdiccional mixta. Por el contrario, cuando se señala el proceso de acción popular, que es el proceso de control de la legalidad, lo ve única y exclusivamente el Poder Judicial. Mientras que cuando se trata de los procesos de inconstitucionalidad y el proceso competencial, o también llamado conflicto de competencia, lo ve única y exclusivamente el Tribunal Constitucional. Este ramaje es bastante complejo comparado con los procesos ordinarios. Todos los procesos ordinarios, sin excepción, se ven ante el Poder Judicial. Ahí tenemos entonces una tercera diferencia. La cuarta diferencia tiene que ver con la normatividad aplicable al caso concreto. ¿Qué cosa es esto? Que cuando vemos los procesos constitucionales no alcanza con la Constitución y con el Código Procesal Constitucional, sino tienen que ir todas las normas y la jurisprudencia que van a desarrollar justamente la Constitución y el Código Procesal Constitucional. Es lo que se conoce bajo el nombre de el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, al ser el Perú uno de los países que ha firmado y ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además es uno de los 20 que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, entonces también para los procesos de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, también la normatividad aplicable es lo que se llama el bloque de convencionalidad. De tal manera que estamos hablando de que no solamente es a nivel normativo, sino es a nivel jurisprudencial.
Entonces también se suman las sentencias del Tribunal Constitucional que establezcan precedentes, que establezcan doctrina jurisprudencial, que establezcan sentencias normativas y que establezcan sentencias estructurales. Todas ellas en las cuales el Tribunal Constitucional haga una interpretación tiene un alcance erga omnes. Y también las 426 sentencias que hasta el momento ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, cuando nosotros hablamos de los procesos ordinarios, lo que se aplica es la normatividad legal pertinente. Si estamos en un caso de un proceso civil, por ejemplo, en el proceso civil lo que se va a establecer es el Código Civil, el Código Procesal Civil y alguna jurisprudencia que sea relevante, o un precedente, o muchas veces lo que se ha denominado pleno casatorio. Hay una diferencia grande en lo que viene a ser la normatividad aplicable. Quinta diferencia. La quinta diferencia tiene que ver necesariamente con los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación constitucional son muy particulares, y es que la Constitución, recordemos, es una norma imprecisa, es una norma incompleta, es una norma declarativa, y eso no son conceptos peyorativos, no quiere decir que la Constitución sea imperfecta, de ninguna manera. Eso lo que pertenece más bien es al ADN de las constituciones. Las constituciones no pueden tener un carácter, digamos, de una normatividad abundante, frondosa, con un articulado infinito, no. Entonces su interpretación ante estas características de la redacción de la Constitución difieren de los métodos de interpretación de la ley, métodos que son si se quiere, tienen la misma existencia de nuestras repúblicas, es decir, una suerte de una interpretación jurídica bicentenaria. Está, por ejemplo, el método exegético, que tiene que ver con el desglosar artículo por artículo de la norma, tratar de ingresar en la voluntad del legislador. Está el método literal, que es un corsé que se coloca y entonces uno no puede salir de lo que expresamente dice el texto. Está la interpretación histórica, importante porque se va a las raíces, se va a los orígenes, se va a lo que ocurrió antes y cómo ha llegado a devenir esa norma. Está el método sistemático, para que una norma legal no se interprete, digamos, solamente en esa especialidad o con esa normatividad, sino de acuerdo a todo el sistema jurídico. O la interpretación sociológica, que determina la importancia de la realidad a tomar en cuenta. El texto constitucional no es así. El texto constitucional, por ejemplo, no podría hacerse una interpretación literal. ¿Por qué? Porque el carácter, insisto, de las normas constitucionales, sobre todo de los llamados principios o las declaraciones, ¿no?, o los derechos mismos que son solamente enunciados, requieren otras características, otros métodos que se han desarrollado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de todos los países, que vienen a ser 5 principios que se recuerden. El primero de ellos, el principio de unidad de la Constitución. Es decir, el texto constitucional no puede interpretarse solo en una isla, no. En todo caso, tiene que interpretarse con todo el archipiélago. El segundo, el principio de concordancia práctica. Si se encuentra una aparente antinomia, un aparente desencuentro, una aparente contradicción entre dos normas de la propia Constitución, no se puede razonar que se trata de una antinomia. De ninguna manera. Lo que se tiene que buscar es más bien armar el rompecabezas, tiene que buscarse una complementación. Por eso su nombre de principio de concordancia práctica. El tercero, el principio de corrección funcional. Sobre todo esto se da para lo que vienen a ser los llamados procesos de jurisdicción orgánica, donde lo que se cuestiona es una ley, donde lo que se cuestiona es un decreto, se cuestiona un reglamento, o cuando alguna de las autoridades vulnera los derechos fundamentales, o cuando poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales o gobiernos locales establecen un conflicto de competencias. Entonces, el punto de partida siempre tiene que ser a partir de la corrección funcional.
de que cada uno de los órganos señalados por el texto constitucional, ¿no?, ha partido por realizar las competencias que le han sido asignadas. Cuarto, el principio de integración. Si estamos diciendo que justamente la naturaleza, el ADN de la norma constitucional viene a ser justamente aquella que estamos señalando, estableciendo de ser una norma incompleta, imprecisa, al momento de su interpretación tiene que darse justamente ese tema de complemento. Y por último, el principio de fuerza normativa. Dejar de entender a la Constitución solamente como una norma política, que es lo que rezan las carátulas, los que rezan los títulos. Ustedes pueden tomar cualquier Constitución de cualquier país y van a encontrar que el título es Constitución Política. No dice Constitución Política Jurídica, porque solamente fue concebida de manera inicial, todos somos tributarios de la Constitución norteamericana, fue concebida como una norma para establecer la separación de poderes, el reparto del poder y el control que deben tenerse entre ellos. Cuando advirtieron que no bastaba eso, los norteamericanos recurrieron a las enmiendas. Ahí nada más, 4 años después, la Constitución de Filadelfia es de 1787 y las 10 primeras enmiendas, de un total de 27 que tienen hasta nuestros días, fue justamente para los derechos fundamentales. Entonces, dada así esa característica, cómo no, el que se haga énfasis en que la interpretación que se haga de la Constitución debe tener una fuerza normativa. Sexta diferencia, las medidas cautelares. Las medidas cautelares también pertenecen a una tutela jurisdiccional de urgencia. A ver, ya en el playlist del canal van a encontrar ustedes el tema referido a la tutela jurisdiccional de urgencia, que tiene 3 vertientes principales. La primera de ellas es asegurativa. Es ahí donde vienen las medidas cautelares. Lo que no quiere decir que sea un proceso. No existe el proceso cautelar. Otro programa que también lo encuentran en el canal. Pero es una tutela asegurativa. Se asegura el efectivo cumplimiento de la futura sentencia. La otra es la tutela anticipativa, que se da cuando se pide la sentencia de forma anticipada, que son con temas muy sensibles como por ejemplo de familia. Tampoco se trata de un proceso. Y la tercera forma de tutela urgente son los procesos constitucionales, es decir, la tutela satisfactiva. Entonces, a partir de acá, definitivamente ya tenemos que tanto los procesos constitucionales ya son una tutela de urgencia. No deberían necesitar de las medidas cautelares, que también es una tutela de urgencia. Por eso vemos que en el caso, por ejemplo, del habeas corpus, el habeas corpus no procede en medidas cautelares, ¿no? Y tampoco proceden en un proceso de inconstitucionalidad por la presunción de constitucionalidad de las normas. Entonces, las medidas cautelares en los procesos constitucionales son de una restricción máxima. Tendría que darse una medida cautelar en un proceso de jurisdicción de la libertad cuando se pueda demostrar que de no hacerlo el daño podría ser irreparable, los resultados podrían ser irreversibles y solamente allí. En cambio, en los procesos ordinarios, las medidas cautelares, en tanto cumplan el periculum in mora, que casi es un presupuesto ya de siempre, y cumplan la verosimilitud del derecho invocado, se otorgan según el criterio del juez. No tienen esa restricción. Simplemente se ve en cada uno de ellos la necesidad de poder tener ese aseguramiento de que luego la sentencia no sea una sentencia insulsa, sino tenga una concreción y una ejecución real. Séptima diferencia, la estructura de la sentencia. La estructura de la sentencia constitucional, en principio, obedece a la misma forma de la sentencia de los procesos ordinarios, es decir, aquella división tripartita de la decisión, ¿no? Una parte expositiva comienza con vistos, una parte considerativa se coloca un gerundio, que en redacción jurídica siempre se recomienda que no, considerando, y por último la parte resolutiva con el fallo. Esto se podría dar y se da en los procesos constitucionales en tanto sean las denominadas sentencias de especie, es decir, en tanto sean aquellas sentencias que solamente van a tener un alcance interparte, totalmente distinto.
pero totalmente diferente de una sentencia constitucional que tiene un alcance erga omnes y que no son pocas. Recordemos que en el proceso de inconstitucionalidad la sentencia siempre va a ser erga omnes, siempre va a tener esa fuerza de ley, justamente porque es capaz de expulsar a una ley del ordenamiento jurídico. Recordemos que los precedentes tienen un alcance erga omnes. Los 51 precedentes que ha dado el Tribunal Constitucional tienen un alcance erga omnes. Es obligatorio para todos los ciudadanos, pero además para todos los poderes del Estado. La doctrina jurisprudencial, muchas veces se escucha esta falacia, No, lo que dice el tribunal allí no es un precedente, por lo tanto no tiene carácter obligatorio. No, ahí hay un dislate, ahí hay un despropósito, ahí hay un desaguisado. Si es el supremo intérprete de la Constitución, donde establezca una interpretación, es vinculante. Podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo, pero es vinculante. Entonces, definitivamente, cuando es una sentencia erga omnes, no puede ser la misma arquitectura tripartita de parte expositiva, considerativa y resolutiva. No puede ser, porque estamos hablando de que no solamente es una sentencia, sino es una ley prácticamente. Y entonces hay que justificar. Entonces la primera parte es esa, la razón declarativa o axiológica. La segunda es la más importante, es la ratio decidendi, la razón de la decisión. Es decir, es ahí donde se dan las razones de mayor peso. Ahí viene la auténtica argumentación jurídica. Tercero, la llamada obiter dicta, o también llamada obiter dicta, o viene a ser aquello que es propio de las sentencias interpretativas. Es algo que de alguna manera sirve como una suerte de instrucción. Es también llamada la razón accidental o también llamada subsidiaria. Es decir, es absolutamente prescindible una sentencia con un alcance erga omnes que no tenga esta razón subsidiaria, este obiter dicta, no afecta a la esencia de la decisión. Sin embargo, si está presente, si sirve para ilustrar, le da un brillo, una característica especial. Cuarto, la razón preceptiva o normológica. ¿En qué artículo de la Constitución se apoya? ¿O en qué jurisprudencia nacional o jurisprudencia supranacional? Y por último, el fallo o deciso, que claro, como es de un alcance erga omnes, tiene que precisar dónde vienen las responsabilidades de cada una de estas sentencias. Siguiente diferencia entonces, estaríamos ante la número 8. ¿Cuáles vienen a ser los alcances de la sentencia? Los alcances de la sentencia en los procesos constitucionales difieren de lo que normalmente señala la teoría general del proceso. Es decir, cuando son personales, se dice que los alcances son interpartes en los procesos ordinarios. En los procesos constitucionales pueden ser interpartes o puede ser erga omnes. Y cuando hablamos de un erga omnes, es un erga omnes absoluto para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. Y cuando hablamos del alcance temporal, la teoría general del proceso nos dice que toda sentencia es irretroactiva, toda sentencia es necesariamente hacia adelante. Cuando se trata de los procesos constitucionales, también se cumple la regla. Es irretroactiva, pero también puede ser retroactiva. Recordemos lo dicho hace unos minutos. El habeas corpus y el amparo lo que buscan es reponer las cosas al estado anterior. La sentencia es retroactiva por naturaleza. Y por último tenemos las llamadas sentencias diferidas, aquellas que establece el Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad, cuando determina que hay una norma que es inconstitucional, pero que si la expulsa del ordenamiento jurídico deja un vacío, deja un hueco, y no es bueno para ese momento. Entonces todavía mantiene, a pesar de ser inconstitucional, todavía mantiene la norma. Aún la mantiene, pero exhorta al Congreso para que en un plazo bastante breve pueda dar una nueva norma. Cuando esté la norma, recién se va a expulsar. Por eso el nombre de sentencia diferida. Entonces, fíjense toda la elasticidad que se tiene en los procesos constitucionales, cosa que no se tiene, repito, en los procesos ordinarios. ¿Y por qué no se tiene en los procesos ordinarios? Porque los procesos ordinarios se ajustan. El alcance es interpartes.
Y cuando hay un precedente, claro, es un erga omnes, pero solamente relativo. Si hay un precedente civil, solo en lo civil. Si hay un precedente penal, solo en lo penal. Y cuando hablamos de los efectos temporales, siempre es irretroactivo, con una excepción, en los procesos civiles de nulidad. Cuando hay la nulidad de un acto jurídico, la nulidad de matrimonio, por ejemplo, la nulidad de un contrato, allí sí los efectos se retrotraen. Pero después hay una marcada diferencia. Siguiente diferencia, la número 9, con respecto a la cosa juzgada. Con respecto a la cosa juzgada, siempre la teoría general del proceso desde siempre señalaba casi la santidad de la cosa juzgada. Tenía que darse una situación muy extraña, muy improbable para que se revise la cosa juzgada. En el ámbito no penal, a través de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, y en el ámbito penal, a través de la acción de revisión. Más tarde, con el advenimiento justamente de los procesos constitucionales, también se puede cuestionar mediante el habeas corpus residual y el amparo residual. Esto es, el habeas corpus contra resoluciones judiciales y el amparo contra resoluciones judiciales. Lo que ya demuestra justamente que si la última instancia la tiene el Tribunal Constitucional, coloca al Tribunal Constitucional en una posición ut supra con respecto, por ejemplo, de la Corte Suprema, porque puede revisar lo decidido. Entonces, estamos hablando de una cosa juzgada, la constitucional, que recién, de manera verdadera, viene a ser inmutable, viene a ser inimpugnable, ¿no? Y viene a ser coercible. Y lo que de alguna forma es la cosa juzgada judicial, la cosa juzgada de los procesos ordinarios, insisto, hay mecanismos, tanto procesales, ya lo dicho, nulidad de cosa juzgada fraudulenta y revisión, y mecanismos constitucionales, el habeas corpus y el amparo, para poder mover la cosa juzgada. De tal manera que la cosa juzgada constitucional es aquella en la cual no se puede hacer nada ya en sede nacional. Y entonces habría que recurrir, si se da la vulneración de un derecho fundamental, a la jurisdicción supranacional. Y ya estamos entrando a la parte final de esta aula abierta sobre procesos constitucionales, sobre todo en la comparación que se le tiene con los procesos ordinarios, que viene a ser lo referente al precedente. Como ya hemos dejado entrever, cuando hablamos de un precedente constitucional, es un alcance, insisto, erga omnes absoluto. En la sentencia, en la doctrina jurisprudencial, donde el supremo intérprete de la Constitución ha dado las pautas de lo que se conoce bajo el nombre del precedente constitucional, la sentencia 0024 del año 2003, proceso de inconstitucionalidad, Municipalidad Distrital de Lurín, señaló justamente que el alcance del precedente era para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. Esto es, no solamente tiene rango de ley, sino también tiene fuerza de ley. Y como ya lo hemos señalado en algunos de los programas, poniéndonos en un caso hipotético de una antinomia, de una colisión entre una ley y el precedente, definitivamente no lo ha señalado el Tribunal Constitucional, no se ha dado una situación, pero parece claro que el mayor peso a donde se va a inclinar la balanza es al platillo del precedente. Mientras una ley puede ser derogada por el Congreso, un precedente no. Mientras una ley puede ser susceptible de una inconstitucionalidad, el precedente no. Mientras una ley puede ser impugnada por el amparo contra normas legales, el precedente no. De tal manera que lo invitamos a que en el playlist del canal ubiquen la parte referida a la teoría de Cóndor con respecto al precedente. Es decir, esta naturaleza tan particular de ubicarse por encima de la ley, pero debajo de la Constitución. Distinto totalmente del precedente ordinario. En el caso del precedente judicial, insisto, es erga omnes relativo, solamente para ese ámbito, para esa especialidad. Si hay un precedente que se dé en lo laboral, es solamente para el ámbito laboral. Y así hemos llegado al final de esta sesión, de esta aula abierta, la entrega número 10, donde hemos querido, repito, analizar los procesos constitucionales, pero como lo hacemos en EGACAL, en Escuela de Derecho, de una manera distinta, de una manera diferente. Si queremos notar
dónde es lo distinto, lo diferente de los procesos constitucionales, necesariamente hay que colocarle al costado a los procesos ordinarios. Y entonces así veremos cómo para los procesos ordinarios se le exige el cumplimiento de la teoría general del proceso de una manera severa, ¿no? De una manera vertical, y cómo cuando se trata de los procesos constitucionales, justamente porque están en juego derechos fundamentales y valores constitucionales, es que ahí existe una elasticidad que, ya lo hemos señalado en este canal, a veces nos parece excesiva. Hay una suerte muchas veces de desborde del poder por parte del Tribunal Constitucional. Nuevamente le agradecemos el estar presente en esta aula abierta que brinda la Escuela de Derecho EGACAL a través de su canal Tribuna Constitucional. Programas similares, siempre sobre derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos, argumentación jurídica y destrezas forenses, las encuentra acá. Revise el playlist del canal. No olvide suscribirse, si lo considera, darle like y difundir. Han sido todos ustedes muy amables. Nos vemos pronto. Permiso.